Buenos Aires, invierno de 2007. La llegada de la noche es más visible debido a los recortes del suministro de energía eléctrica. Dejando atrás esas pocas luces de la ciudad, nos refugiaremos en el Cine Gaumont con Ricardo Piglia, para que comparta su tesoro cinéfilo. Hablando sobre su juventud cinéfila, una vez dijo: Me acuerdo de los cines de Mar del Plata en aquel tiempo. Había muchos y para que siguieran funcionando en invierno, exhibían todos los días 3 películas distintas. La programación era tan variada que uno podía ver toda la historia del cine si se ajustaba a los lugares y a los horarios. A las 3 de la tarde daban Aquello que amamos de Torres Ríos en el Cine Gran Mar y a las 6 daban Las Noches Blancas de Visconti en el Atlantique. Y nosotros, mis amigos y yo, viajábamos de un lado a otro de la ciudad siguiendo las películas. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos cinematográficos? Bueno, los primeros están ligados a la infancia, ¿no? Yo creo que hay una gran tradición de historias de los primeros recuerdos del cine, y en algún lugar todos los escritores han contado la primera vez que han ido al cine. Yo no tengo un recuerdo específico de la primera vez, pero sí recuerdo una situación que siempre me pareció divertida. Yo iba a un colegio de curas y teníamos una iglesia en Adrogué con un cura español que era muy simpático, y entonces antes de entrar a la misa nos daba una entrada para ir al cine de la parroquia. De modo que siempre asocié entonces, desde ese momento siempre asocié la religión con el cine, ¿no? Porque para poder ir al cine teníamos que ir a misa, no había ninguna solución. Pero lo interesante era que después en el cine no daba películas religiosas, sino que daba series de Dick Tracy y de Superman. De modo que había una escisión ahí entre el mundo de la creencia y el mundo de la diversión. De modo que mi primer recuerdo del cine tiene que ver con ese universo de los chicos haciendo cola para que el padre Mas Ramón, como se llamaba, nos diera los vales para poder entrar en el cine de la parroquia. Cuando evoca su juventud cinéfila en Mar del Plata, en los años 58 y 59, usted dice: la programación era tan variada que uno podía ver toda la historia del cine. Torres Ríos en el Cine Gran Mar, y a las 6, Las Noches Blancas de Visconti en el Atlantic. Esos dos nombres ejemplifican quizás su posición como espectador entre el cine nacional y el europeo. Bueno, quizá están elegidos un poco al azar los nombres, pero es cierto que en aquellos años buscábamos sobre todo películas argentinas y películas europeas, porque las películas norteamericanas ya circulaban en los cines sin que hiciera falta ir a buscar ese tipo de film, ¿no? De todas maneras, yo en Mar del Plata, la primera experiencia fue conectarme con la gente del Cineclub Mar del Plata. Hay un cineclub que todavía sigue funcionando, que es uno de los primeros que hubo en la Argentina, y que era muy bueno, porque además en Mar del Plata se hacía un festival de cine importante, donde vinieron grandes directores como Minelli, como Robert Rosen. De modo que había un universo cinematográfico ahí en la ciudad, que como sabemos es una ciudad balnearia, que como todas las ciudades balnearias en invierno queda relativamente vacía, y eso le da un clima muy particular. Y entonces por un lado estaba ese universo, ese mundo del cineclub, que tiene las características que tenían los cineclubs de los años 50 en todos lados, es decir, un pequeño grupo de iniciados que se juntan para ver películas difíciles de encontrar. Y por otro lado estaba esa especie de espectador nómade que éramos nosotros de jóvenes, que seguíamos, como digo, las programaciones de los cines de Mar del Plata. Había muchos cines, y para que, como decía, para que en invierno los cines pudieran seguir funcionando, cambiaban la programación todos los días, cobraban muy barata la entrada, de modo que nosotros efectivamente buscábamos algunas películas que queríamos ver y estábamos viajando por la ciudad siempre
viendo films y muy a menudo esas películas que veíamos eran norteamericanas. También veíamos algunas películas norteamericanas que nos interesaban y que era posible verlas de ese modo. Porque debemos recordar, estamos casi haciendo arqueología ya, ¿no? Debemos recordar que en aquellos tiempos era muy difícil ver film, digamos, salvo en los cineclub. Digamos, era muy complicado, ¿no? Desde luego no tenía nada que ver con la situación actual en la que uno va a cualquier video y consigue el film que quiere ver. De modo que para tener una especie de versión más o menos completa, podría decir, de ciertos cineastas o de ciertas tradiciones del cine, había que dar muchas vueltas para poder ver esas películas. ¿Toda esa actividad se mantuvo al vivir en Buenos Aires? ¿Cuáles eran los lugares de proyección que frecuentaba? Sí, antes de venir a vivir a Buenos Aires, yo estudiaba en La Plata, que es una ciudad que está a 60 kilómetros de aquí, una ciudad que en aquel tiempo también era maravillosa, como todas las ciudades de la juventud, ¿no? Porque son todas maravillosas las ciudades de la juventud. Era una ciudad universitaria, se podría decir, donde también había una de las primeras escuelas de cine en la Escuela de Bellas Artes, como se llamaba, había una sección, un departamento, podríamos decir, de cine, donde se enseñaba cine, una de las primeras que hubo aquí, y entonces yo era muy amigo de los estudiantes de cine de ahí, y ellos tenían el privilegio de, como parte de sus materias de estudio, proyecciones de películas de historia del cine. Entonces yo estaba todo el tiempo con ellos viendo las películas que daban en el microcine del Instituto de Cine de La Plata, que era muy bueno, donde se formaron muy buenos directores. Uno de los que andaba por ahí en ese tiempo era Edgardo Kosarinski, un gran cineasta y escritor muy conocido actualmente. De modo que también, antes de llegar a Buenos Aires, hubo también ahí como una especie de formación lateral en relación con el cine que tenía que ver con la posibilidad de ver esas exhibiciones de la historia del cine que daban en el Instituto en La Plata. De modo que mi relación con el cine está muy conectada con esos espacios, ¿no? El Festival de Mar del Plata, el Cineclub de Mar del Plata, los cines de Mar del Plata y posteriormente esas proyecciones académicas, digamos así, en el sentido de revisiones del cine ruso, del cine alemán, del cine norteamericano clásico, del western. Y por fin, cuando llegué a Buenos Aires, llegué también a Buenos Aires, o empecé a venir a Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires desde 1965, pero desde luego venía, cuando estaba estudiando en La Plata, venía muy a menudo. Y en aquellos años, primeros años de los años 60, había primero se exhibían comercialmente películas que luego pasaron a formar parte de la gran tradición del cine, ¿no? Es decir, que yo recuerdo el estreno de La aventura de Antonioni o no sé, de La Dolce Vita de Fellini, que se estrenaban en los cines comerciales y por lo tanto era muy posible tener acceso a ese tipo de film. Pero el recuerdo más fuerte que tengo es cuando vi A Bout de Souffle, la película de Godard, que aquí se llamaba Sin Aliento, la primera película de Godard. Eso debe haber sido en el año 60, calculo. Y me acuerdo que vi la película y me impresionó tanto que salí, saqué una entrada y volví a entrar y volví a verla. Entonces ese también es un recuerdo muy impresionante que tengo, ¿no? Quiero decir que uno tenía la extraña experiencia de estar en un momento en el que el cine el cine que se estaba haciendo en ese momento se estaba estrenando en los cines comerciales y por tanto era muy fácil, ¿no? Muy fácil poder ver esa película. Retorno al pasado, nombre de una de las películas de Jacques Tourneur, es un título que nos puede llevar directamente a que nos comente la relación entre el policial literario y el cine negro, géneros que de algún modo se reflejan en su obra. Bueno, recuerdo muy bien la película de Tourneur, ¿no? La he visto muchas veces, digamos. Aprovechando la posibilidad que tenemos ahora de revisar los films con los DVD, con los videos, en fin, he visto muchas veces el film, que es extraordinario, ¿no? Me parece que, y por supuesto, esas figuras que están ya en la literatura previamente, y en la literatura norteamericana, básicamente, diría yo. Es decir, esta figura del outsider, del perdedor, del que mira la sociedad desde un lugar, en cierto sentido, menor,
marginal, y tiene una mirada sobre la sociedad que está muy conectada con esta idea de haber sido expulsado de la sociedad, ¿no? ¿Verdad? Esa figura que el detective clásico encarna y que está en los films, sin duda está en mi propio imaginario y seguramente también debe aparecer en mis libros, ¿no es verdad? Pero una cosa que me parece que podemos rescatar de ese tipo de películas, como es el caso de Retorno, es también cierto tipo de relato donde se intercala la temporalidad, ¿no? No son relatos lineales, pese a que tienen toda la carga del cine comercial, porque eran películas de serie B en general, es decir, películas hechas para las programaciones de 2 películas que se daban en el cine, o 3 que se daban en aquel tiempo. Entonces eran películas de relleno, hechas con poca plata, películas muy comerciales, pensadas para un público muy amplio, y sin embargo tenían un nivel de experimentación narrativa que todavía hoy nos sigue impresionando. Entonces creo que también eso está ligado a ciertas posibles ideas mías sobre cómo escribir un relato, ¿no? Son cuestiones que funcionan sin que uno las piense, pero están presentes. Yo admiro mucho ese cine, lo admiro mucho sobre todo por motivos cinematográficos. Es decir, es un cine, el cine policial norteamericano, es un cine hecho mayoritariamente cineastas europeos, que llevaron al cine norteamericano todo el tipo de iluminación del expresionismo alemán, todo ese juego de contrastes y de luces que el cine en blanco y negro nos hace ver de un modo inolvidable. De modo que lo que me pareció muy interesante en ese cine es que era, vuelvo a decirlo, un cine muy popular, un cine de clase B, como se decía, que trabajaba con esos textos que se estaban escribiendo en ese momento, con esos directores muy refinados, que tenían una gran formación cinematográfica y que llevaron al cine comercial ciertas técnicas y ciertos modos que venían del cine de vanguardia. Y yo creo que eso nos ha impresionado a todos, ¿no? ¿De qué manera y hasta qué punto la literatura alimentaba al cine negro? Porque la relación entre el género policial en Estados Unidos y el cine de Hollywood es muy íntima. Los escritores de novelas policiales trabajaban como guionistas muy habitualmente, como es el caso de Hammett y de Chandler, de Kane, podríamos hacer una larga lista, y muchas de las muy buenas novelas policiales que se escribían en esos años eran automáticamente llevadas al cine. De modo que la relación entre el cine norteamericano policial, digamos, y el género policial era muy estrecho, estaba muy ligado, digamos, de un modo que nos cuesta hoy entenderlo, porque podríamos decir que el cine ampliaba el público de la literatura y la literatura le daba al cine un material. Ustedes saben que los medios siempre necesitan material. El medio existe y exige un tipo de producción que necesita siempre contenidos, ¿no? Entonces, la irrupción del género permitió al cine norteamericano mantener una producción continua de películas policiales gracias a la existencia de esos escritores, algunos conocidos y otros poco conocidos. Al nacer el montaje cinematográfico, es posible pensar que los pioneros del cine han buscado referencias en la escritura literaria. ¿Se puede decir que la literatura de la posmodernidad se haya influido en la imagen cinematográfica? Bueno, esa idea de que el cine ha influido en la literatura está desde luego desde los años 20, ¿no? Muchas veces se ha insistido, y hay varios libros escritos sobre la influencia del cine en Hemingway o la influencia del cine en distintos escritores. De modo que no es algo que uno pueda asociar con la actualidad, ¿no? Y es una cuestión para pensar, eso, de qué manera el cine influiría en la literatura, ¿no? Pero lo que me interesa más a mí es el modo en que el cine puede contar historias que la literatura ya no puede contar, digamos, o que en la literatura ya no tiene sentido contar. Por ejemplo, digamos, no tiene sentido hacer Kafka en literatura, ser un epígono de Kafka y escribir una obra como las de Kafka. Pero la mejor versión de Kafka en el cine que yo conozco es una película de Hitchcock que se llama The Wrong Man, El hombre equivocado, una película con Henry Fonda, que es un músico de jazz en Nueva York que lo confunden con un delincuente, con un ladrón, y le hacen un juicio y lo llevan preso. Es el proceso. Es alguien que no tiene nada que ver y que sin embargo es metido en el mundo jurídico, judicial, convertido en una víctima, en un culpable,
y por lo tanto uno podría decir que ahí está Kafka. El Kafka que en literatura ya no se puede hacer, porque sería ridículo tratar de volver a hacer eso que ya se hizo. O Dostoyevsky. Si uno piensa en Dostoyevsky y uno piensa en Taxi Driver, la película de Scorsese, bueno, Taxi Driver es una versión delirante cinematográfica de una gran novela de Dostoyevsky que se llama Memoria del subsuelo, que es la historia de una especie de personaje de la ciudad que está siempre pensando en monólogos absolutamente cortados respecto a lo real. Y uno podría decir que Taxi Driver es una versión cinematográfica de lo que sería el mundo de Dostoyevsky hoy. Mientras que a quién se le puede ocurrir hoy tratar de escribir una novela de Dostoyevsky para actualizar una tradición literaria que ya está cerrada, ¿no? Es decir, que ciertas cosas que en la literatura ya están cerradas, en el cine todavía se pueden seguir haciendo. Y eso no supone adaptar una novela de Kafka o una novela de Dostoyevsky, sino tomar lo que Dostoyevsky o Kafka inventaron y hacer con eso un film. Borges y Bioy Casares escribieron el argumento de Invasión. Borges y Hugo Santiago escriben el guión cinematográfico del film que el mismo Santiago dirigió. Los directores, al buscar colaboración para ese trasvase de historias en escritores reconocidos, ¿no esperan de algún modo trasladar la memoria del escritor a la suya propia? Ahí tenemos el mismo ejemplo que yo les daba hace un rato, ¿no? Es decir, Hugo Santiago busca a Borges para que le escriba un guión que se parezca al mundo de Borges, pero no es una adaptación de un cuento de Borges. ¿No es cierto? Entonces, uno ve Invasión y ve Borges, pero ve un Borges que ha escrito, digamos, esa historia para la película, ¿no? A mí me parece uno de los modos más productivos de las relaciones de un escritor con un cineasta, ¿no? Es decir, que el escritor lleva su propio mundo, o más bien, el director busca al escritor para reproducir su propio mundo, el mundo del escritor, ¿no? Sin que eso suponga la dificultad de adaptar una novela, ¿no? O un relato, que siempre eso es más complicado, ¿no? Por mi lado, he estado siempre muy atento a los guionistas. A veces veo las películas por los guionistas, que son como el patito feo de la historia del cine, porque todo el mundo habla de los fotógrafos y de las actrices y de los actores y de los directores, pero los guionistas son fundamentales. Y muchas veces yo he seguido a los guionistas, ¿no? Por ejemplo, bueno, Robert Towne, que es el guionista de Barrio Chino, de Chinatown, ¿no? Y entonces cada vez que veo una película escrita por Robert Towne voy a verla. O por ejemplo Tonino Guerra, un guionista italiano que escribió las películas de Fellini, de Antonioni, de Tarkovsky. Entonces hay momentos en que me parece que alguna vez habría que hacer una retrospectiva de las películas escritas por los guionistas, ¿no? Yo en Los Ángeles conocí a David Pipple, que escribió Blade Runner, escribió la película de Clint Eastwood que se llama Los Imperdonables, y escribió El pasajero de Antonioni. Es un guionista extraordinario, con una ductilidad fantástica. Entonces me acuerdo que lo vi, nos vimos ahí en una reunión en Los Ángeles, y él me dice, yo siempre estoy con ganas de escribir una novela. Y bueno, es fácil escribir una novela, hay que irse a un hotel y quedarse en un hotel 2 meses y la novela. Bueno. Claro, y si yo cada vez que estoy para escribir una novela me ofrecen $2 millones para que escriba un guión, y entonces no puedo. Entonces los guionistas al mismo tiempo son como artistas raros, que ganan muchísima plata, digo los guionistas de Hollywood básicamente, ¿no? Ganan muchísima plata y son grandes artistas fracasados en cierto sentido, ocultos, un poco en cierto sentido invisibles, pero con una gran calidad, ¿no? Con una gran calidad, ¿no? Saer y Puig eran cinéfilos, conocían el lenguaje cinematográfico perfectamente, y se puede intuir que habrían deseado pertenecer al mundo del cine. Saer, consciente de las dificultades del medio, no tardó en dedicarse a la literatura. Manuel Puig, que sí llegó a estar en la industria y a comprender su violento funcionamiento, se dedicó a escribir como alternativa a la dirección de cine. ¿Qué opinas sobre esos dos casos? Bueno, son dos escritores extraordinarios, y uno podría, sí, sin duda, trabajar la relación con el cine en los dos casos, ¿no? Saer me parece que se aleja
quiero decir, se aleja en el sentido de sus novelas tienden otra vez a trabajar con un registro de imágenes y con un registro digamos, de la escritura, de la prosa, que busca la especificidad misma de la literatura, que para él es la poesía. Entonces, me parece que Saer persigue la lírica, persigue la relación entre el lenguaje y la realidad, y por lo tanto se aleja del cine. Porque ve en esa relación entre lenguaje y realidad un tipo de especificidad que el cine no tiene. Mientras Puig, en cambio, escribe con una conciencia literaria muy extrema de la experimentación narrativa, pero está trabajando siempre como material, como si fuera el contenido, el universo del cine, no ya diría yo como técnica narrativa, sino como tema. Yo no veo influencia del cine como modo de narrar en la literatura de Puig, pero sí veo la presencia del cine temáticamente en las novelas de Puig. Entonces, Puig ha hecho, como sabemos, del arte de contar películas, que es un arte que todos practicamos de una manera o de otra, ha hecho de esa cuestión, de cómo cuenta uno un film que ha visto, uno de los grandes motores narrativos de su novela El beso de la mujer araña. Pero en muchos de sus textos aparecen grandes referencias, digamos, al universo cinematográfico. Pero son referencias temáticas, diría yo. Son referencias básicamente que forman parte del argumento. Ahora, lo que es muy interesante es que los dos fueron extraordinarios guionistas, ¿no? Me gusta mucho el guión que escribió Puig sobre la novela El lugar sin límites de Donoso, la novela de Ripstein, la película de Ripstein, que tiene guión de Puig, aunque Puig no firmó ese guión porque se peleó con Ripstein, no sé qué pasó, pero el guión es de Puig y es extraordinario ver ese film para ver la marca de Puig en el guión. Y en el caso de Saer, él escribió uno de los mejores filmes argentinos, que se llama La vereda de Saturno, que es un guión original de Saer, de una película de Hugo Santiago, y también vale la pena ver ese film para ver el modo en que Saer imaginaba su narración en el interior del mundo del cine. Y por lo tanto son escritores muy ligados al universo del cine, cada uno con respuestas distintas. Cuando comenta la escritura en el cine, siempre habla de la importancia del detalle en la construcción de una ficción y sobre las similitudes que tiene el relato cinematográfico con la narración oral. Pero nos interesa que no nos desvíe. ¿Qué formas específicas del cine, movimientos de cámara, encuadre, etcétera, podría mencionar que le hayan dejado alguna marca como espectador y como escritor? No, a mí lo que más me interesa del cine, digamos, en el sentido de si pienso el cine como un escritor, digamos, no como un espectador que va al cine, sino como alguien que dice, bueno, ¿qué es lo que hay ahí que me interesa? A mí me interesa mucho el modo en que el cine trabaja la situación dramática. Es decir, el modo en que el cine se construye, cualquiera sea la forma y el director que uno imagine, siempre hay una situación. Siempre se capta un presente, una situación que se está produciendo, ¿no? Me interesa mucho el modo en que la situación dramática produce el diálogo y no el modo en que el diálogo produce la situación dramática. Es decir, si nosotros estamos conversando acá y yo digo que hay una bomba, yo sé que hay una bomba, digamos, el tipo de diálogo que se va a establecer, y si el espectador también sabe que hay una bomba, el tipo de diálogo que se va a establecer va a estar marcado por esa situación. Incluso va a ser como una música ese diálogo, porque lo que va a construir la situación es esa situación de inminencia, de peligro. Entonces, me parece que ahí hay una gran lección, ¿no? Una gran lección, en el sentido de que se define una situación dramática de un modo muy nítido y luego lo que se construye alrededor de esa situación dramática depende de esa situación dramática. Y por lo tanto, un elemento que me interesa mucho también en el cine, que es el diálogo, digamos, qué cosas se dicen, en los films que más me interesan dependen de esa situación. Y por lo tanto,
es un uso del lenguaje que se parece mucho al uso del lenguaje que tenemos en la vida, ¿no? Donde también la situación en la que estamos influye mucho en el modo en el que hablamos. No hablamos del mismo modo en todas las situaciones. Tenemos un determinado tipo de intimidad con alguien y por lo tanto el lenguaje funciona de una manera, y cuando estamos en situaciones sociales diversas el lenguaje funciona de otra manera. De modo que en el cine eso se ve con gran claridad, ¿no? El modo en que la situación define cierto uso del lenguaje de una manera. Y me parece que el cine en ese sentido ha avanzado mucho para permitirnos entender esa situación, ¿no? ¿Cómo analiza usted la condicionante presencia del dinero y la economía en la creatividad del cine? Bueno, el cine hace ver algo que en general en el arte se trata, digamos, es menos visible o se suele incluso, no digo esconder, pero no se habla de eso. Es decir, que para hacer una película hay que tener dinero. Para escribir una novela uno tiene que comprarse un lápiz y papel. Y tiene que conseguir un poco de tiempo libre, pero bueno, eso no es muy difícil de conseguir. Es decir que uno podría decir que la literatura, en ese punto, después hay que publicar el libro, pero la posibilidad de hacer la obra exige medios mínimos. Mientras que para poder realizarla, aparte que después también hay que exhibirla y todos los problemas de circulación que puede tener el cine pone en juego la cuestión del dinero como condición del arte, digamos, ¿no? Entonces, eso tiene de bueno el cine. El cine hace pensar algo que en las otras artes a veces no se piensa de una manera inmediata. Es decir, no se piensa la relación entre el dinero y la producción en el arte. Se suele pensar la relación entre el dinero y la circulación. ¿Cuánto se vende un libro? El dinero aparece después que la obra está terminada, como cuestión. Pero el problema del arte es el dinero necesario para hacer la obra. Incluso en el caso de cualquier arte. La sociedad tiende a pensar esto sencillamente como una cuestión de circulación y no de producción, ¿no? Entonces el cine pone ese punto en un plano muy directo. El grado de independencia que los cineastas actuales consiguen, yo creo que a partir de la Nouvelle Vague, tiene que ver con el desarrollo técnico. En la medida en que cada vez es más fácil filmar, la autonomía y la independencia de los artistas que se dedican al cine es mayor. Y los jóvenes, Truffaut, Godard, de la Nouvelle Vague, empezaron por ahí, porque consiguieron, en ese momento apareció una película, un tipo de película que permitía filmar de noche, digamos, ¿no es cierto?, que permitía salir a filmar a la calle, por lo tanto no era necesario tener grandes escenarios, y eso hacía que la película fuera más barata. Y hoy me parece que eso produce un estallido de creatividad, ¿no? Esa posibilidad que tiene hoy el cine de acercarse más a las posibilidades de realización independientes, digamos, y autónomas, ¿no? Entonces, esencialmente lo que quiero decir es que el cine está siempre planteando una cuestión que está siempre en el arte, pero no se ve tan claro, que es la relación entre producción artística y arte, y dinero. Porque, como digo, vuelvo a decir, la sociedad tiende a ver la relación del dinero en la circulación artística, ¿no? Sus ideas políticas y artísticas están básicamente en la forma literaria. La construcción literaria hace que el punto de vista de Piglia constituya la obra misma. Al escribir un guión conforme con la interpretación del director o productor, ¿no le importa desprenderse usted de este compromiso estilístico? ¿Qué queda de la esencia pigliana? Bueno, volviendo a lo que decíamos antes, sin duda uno escribe guiones por el dinero, ¿no? Es decir, que un escritor escribe un guión porque hay ahí un acuerdo económico que no se parece para nada, que no tiene nunca la dimensión que puede tener la literatura, ¿no? Ahora, no es ese el único motivo. Entonces, un artista siempre tiene que hablar de dinero, pero tiene que saber que ese no debe ser el único motivo por el cual hace las cosas, ¿no?
La experiencia de escribir guiones, he escrito varios, reproduce un poco esta cuestión de la que hablo. Es decir, uno escribe un guión y en verdad el que hace la obra es el director. Entonces, la posibilidad de digamos, sobre todo la posibilidad formal de definir una perspectiva, en el caso del guionista, está limitada, ¿no? Está limitada. Lo más parecido a lo que yo puedo imaginar como la escritura de un guión cuyo resultado me ha interesado es la película de Spinner que se hizo sobre un guión mío que se llama La Sonámbula, donde también se repitió un poco la cuestión. Es una especie de versión de La Ciudad Ausente, pero no tiene nada que ver con La Ciudad Ausente. Pero tiene ciertos climas de La Ciudad Ausente. Entonces, en ese film yo veo algunas cosas que me parece que remotamente están ligadas a lo que yo escribí en el guión. Porque habitualmente uno escribe un guión y después ve la película y no puede creer. Yo digo siempre que los directores de cine no es que no sepan escribir, no saben leer. Ese es el problema que tienen. No saben leer los guiones. Entonces, ese es el inconveniente que tienen los directores de cine, tienen que aprender a leer. Uno escribe un guión y ellos después hacen una película y uno ve eso y dice, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo escribí, ¿no? Entonces tengo la sensación que no leen bien, no leen bien. Pero bueno, esas son las reglas del juego. Y a mí me interesa mucho, por otro lado, el tipo de trabajo colectivo, ¿no? Dejar el escritorio, donde uno está siempre muy aislado. Y entonces el cine tiene eso que es fantástico, ¿no? Usted ha declarado que Godard es el mayor narrador vivo. ¿Podría matizar esa afirmación? Sí, yo admiro muchísimo a Godard. Y Godard sí ha influido muchísimo en lo que yo hago, en el sentido de, por un lado, lo que les contaba, ¿no? Ese deslumbramiento que me produjo ver el primer film de Godard, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesa de Godard? ¿Qué es lo que en Godard me parece que es único, digamos? La combinación de teoría con género. El modo en que Godard utiliza discusiones teóricas, discusiones filosóficas, fragmentos de textos, citas literarias, y encuadra todo eso en un registro de género muy, muy firme. El policial, que es uno de los géneros que Godard trabaja de una manera muy notable y con gran libertad, o la ciencia ficción, como es el caso de Alphaville, donde aparece Borges ahí al final. Entonces el modo en que Godard combina una narración muy intensa con la reflexión, con la teoría, con la cita, con la literatura, me ha parecido para mí siempre un modo, digamos, muy, muy, muy avanzado, mucho más avanzado que lo que se estaba escribiendo en literatura en ese momento, ¿no? Es decir, que Godard a fines de los años 50 estaba usando la narración con una libertad y con una apertura, con una intercalación de formas que en literatura era difícil de encontrar. Por eso yo dije un poco en broma que el mejor narrador contemporáneo era Godard, ¿no? En el sentido que me interesa mucho el modo en que Godard trabaja la narración, porque, como digo, podríamos decir que le construye un tipo de narración en la que es posible incorporar elementos que a primera vista no parecen formar parte de la tradición narrativa. También ha afirmado, me gusta Godard porque me gusta Brecht. Sí, primero que desde luego Godard ha leído muy bien a Brecht, y la relación entre los dos me parece que tiene que ver con esta idea de la narración que intercala formas que no parecen pertenecer a esa tradición, lo cual produce eso que se ha llamado el efecto de distanciamiento, ¿no? Ese efecto de digamos, como de corte respecto a lo que sería la continuidad narrativa. Uno podría decir que hay como dos elementos que se ponen en juego en Brecht y en Godard, que es, por un lado, mantener el hilo narrativo y al mismo tiempo trabajar la interrupción, trabajar siempre el corte, y el corte con materiales que no parecen formar parte de la narración misma, ¿no? Entonces eso que Brecht hacía muy bien, porque intercalaba canciones,
en las obras de teatro, intercalaba canciones o carteles, o de pronto aparecía un personaje que explicaba lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Godard, desde luego, toma eso de Brecht y lo hace muy bien en un campo donde habitualmente eso no se había hecho, por lo menos de un modo tan sistemático, ¿no? Y bueno, eso a mí me interesa muchísimo, ¿no? Me interesa muchísimo y me parece que parte de la literatura contemporánea que me interesa más trabaja en esa línea, ¿verdad? En esa línea de lo que yo llamaría la interrupción, el viraje de la narración, ¿no? No sé, Sebald o Enzensberger, Vilamatas, para poner ejemplos de escritores que en cierto sentido están haciendo siempre eso, que aprovechan el envión de la narración y al mismo tiempo están poniendo en la narración otra cosa. Que me parece que eso también está ligado a lo que sucede en la narración oral, ¿no? Porque también en la narración oral uno está contando una historia y de pronto la interrumpe y dice, bueno, eso me hace acordar. Uno, digamos, cuenta una historia y a veces corta la historia para dar determinado tipo de conclusión o determinado tipo de epigrama que surge de la historia, o para asociar esa historia con otra, o para anunciar de qué historia se trata, que es una cosa que también Godard y Brecht hacen. Te voy a contar una historia de terror. Entonces, eso quiere decir que el que recibe la historia se dispone de una manera distinta que si uno le dice te voy a contar un chiste muy divertido. Es decir, el aviso de lo que viene es algo que es muy importante. Uno de los hallazgos de Godard es lo que Daney llama su uso terrorista de la teoría, mediante el cual hace dialogar la filosofía francesa con el cine popular norteamericano. Si Pierrot Le Fou es una reescritura de Scarface y Alphaville lo es de Río Bravo, ¿cuál es la relación de Respiración artificial o de La ciudad ausente con sus referentes europeos o estadounidenses? Bueno, por un lado, me parece importante concentrar en esa frase de Deleuze, el crítico francés, lo que él llama el terrorismo de la teoría, ¿no? Que es un poco lo que yo estaba diciendo. Incorporar la reflexión a la narración. Después, me parece que lo que Godard toma de esos relatos canónicos, como puede ser Scarface o puede ser el western Río Bravo, es un modo, por ejemplo, en el caso de Scarface o digamos, es la fórmula del relato policial construido sobre la figura del criminal, o en el caso de la película de John Ford, la idea de la marcha, entonces es un poco el relato como investigación, el modo de relato como investigación, o el modo de relato como viaje, que me parece que son dos formas populares muy fuertes. Uno cuenta una historia porque ha viajado, y entonces, como yo digo siempre en broma, uno viaja para narrar. Va a un lugar, vuelve y cuenta lo que ha vivido. Entonces, la narración que se asocia con el viaje y la narración que se asocia con la investigación. Ha pasado algo que no se entiende y que es necesario reconstruir, y que por lo tanto es necesario investigar, es decir, encontrar testigos que hayan visto fragmentos, y por lo tanto la historia está por ser reconstruida. La historia ya sucedió, pero no se sabe cómo es y hay que reconstruirla. Entonces, esos modos muy clásicos de narrar, muy clásicos, uno podría decir que el primer narrador fue un viajero que contó que había cruzado la frontera y que entonces había una tribu donde las cosas eran distintas, o que el primer narrador era el brujo de la tribu, que dijo acá hay unos rastros, y a partir de esos rastros reconstruyó un relato, persisten en las formas populares, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el cine de ciencia ficción, que tiende a contar viajes, o en el cine policial, que tiende a contar investigaciones. Entonces Godard es alguien muy lúcido respecto a ese tipo de formato. Pero luego toma ese formato y empieza a trabajar con ese formato. Entonces, de una manera que ustedes entenderán que sencillamente lo pongo como ejemplo, podríamos decir que yo trato de hacer algo que se parezca a ese tipo de usos de los géneros, ¿no? Entonces, en general tiendo a construir los relatos básicamente como investigaciones, yo diría, ¿no? Básicamente como investigaciones.
ahí es donde yo podría también encontrar una conexión con Godard, porque Godard ha hecho eso en el cine de una manera muy... Ha entendido que los grandes géneros del cine son en realidad modos muy estructurados de narrar y modos muy populares que forman parte de la gran tradición narrativa, ¿no? ¿Qué hace que un autor tan particular como él, en una industria tan rígida, haya podido producir libremente su obra? Bueno, Godard es es uno de los tantos ejemplos de los artistas contemporáneos, ¿no? Que están siempre en tensión entre la lógica propia de su arte y de su investigación artística y las demandas sociales, digamos, en general, que pueden ser demandas económicas, de mercado, de producción. Me parece que podríamos usar el ejemplo de Godard, pero también podríamos usar el ejemplo de Faulkner, o podríamos usar el ejemplo de Max Rothko, qué sé yo, de cualquier gran artista actual que digamos que ha trabajado siempre esta tensión entre su propia búsqueda de formas y el modo en que la sociedad registra las formas, admite algunas y niega otras. Entonces, lo que yo admiro en Godard es que, como admiro en muchos otros artistas, que son artistas que han logrado una repercusión muy amplia, como fue el caso de la primera película de Godard, y que luego no han repetido la fórmula, sino que han avanzado en su propio camino y por lo tanto han tenido una ética respecto a su propio arte, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay en Godard una gran lección de alguien que desde luego podría haber respondido a la demanda, digamos, de una manera mucho más dócil, ¿no? Digamos, él ha hecho películas como El desprecio, una película basada en una novela de Moravia con Brigitte Bardot, película, digamos, de industria, ¿no? Pero era como un experimento que le estaba haciendo con ese tipo de cine y después empezó a hacer otras cosas, es decir, que el cine para él era básicamente una investigación sobre las formas y sobre su propia, digamos, búsquedas artísticas, ¿no? Entonces, es una tensión que define el arte, es una de las tantas tensiones que definen el arte contemporáneo. ¿Cómo ha recibido su Histoire du Cinéma? Bueno, me parece muy, muy extraordinario. Como sabemos, Godard hizo una historia del cine que al mismo tiempo es un film. Yo creo que es uno de los grandes acontecimientos de la cultura contemporánea y que tiene, como muchos otros grandes acontecimientos de la cultura contemporánea, un punto hermético. Un punto que obliga y exige del espectador un tipo de atención particular, ¿no? Y que plantea, me parece a mí, una cuestión que es muy importante en la discusión artística, que tiene que ver con qué quiere decir entender, ¿no? ¿Qué quiere decir entender en el arte? Es como decir entender una pasión. No es de ese orden, me parece a mí, la experiencia artística. No es del orden del entender o no entender. Y muchas veces se pone, sobre todo en los medios de masas, se pone en el periodismo cultural, etcétera, se pone la cuestión de no se entiende como un tipo de marca. Pero bueno, uno entiende un teorema o entiende algo que tiene que ver con elementos que no hacen al juego que el arte pone en proceso, ¿no? Que tiene que ver con pulsiones, pasiones, y también con un elemento enigmático. También con un elemento enigmático. ¿No es cierto? Las cosas no son sencillas. Y entonces me parece que esa película de Godard trabaja mucho también con esa idea de que la historia del cine es también la historia de un enigma y que esa historia del cine no viene a aclarar, ¿no es cierto? No viene a aclarar, sino que viene a plantear algún tipo de intrigas y por lo tanto, en ese sentido, es una obra de arte también, lo que él ha hecho. Es una película sobre el cine, pero también es una película que tiene una realidad propia, ¿no?
¿Está informado del estado actual de las estructuras del relato en el cine contemporáneo? Bueno, si pensamos en la vanguardia como los lugares donde el cine estaría renovándose, yo creo que a mí me parece que lo más interesante que se está haciendo ahora está ligado a los documentales, ¿no? Me parece que muchos jóvenes están saliendo a filmar a partir de estas posibilidades que tiene la técnica, y por lo tanto hay documentales que tienen mucha calidad y están renovando, me parece, cierto lenguaje cinematográfico. Ese sería el modo que tengo de pensar el estado actual del cine, ¿no? Me parece que está pasando algo parecido a lo que pasó con la Nouvelle Vague. Es decir, que los medios técnicos permiten un tipo de uso y se está reconstruyendo la realidad a partir de los documentales, ¿no? ¿Cuál es su pronóstico sobre el cine futuro, su lenguaje y su difusión? Bueno, yo les decía, yo no soy, digamos, apocalíptico. Me parece que los medios nuevos que se están difundiendo van a permitir a los artistas intervenir como han intervenido antes con otros medios, ¿no? Me parece que eso sí va a persistir, ¿no? No me parece que tengamos que tener una actitud pesimista. Porque una actitud pesimista consiste en esperar que las obras que se hagan sean iguales a las obras que a uno le gustaban cuando era joven. Entonces yo no digo que se va a hacer el mismo cine que a mí me gustaba en los años 60, pero se va a hacer un cine de investigación y artístico con los medios que surgen actualmente, ¿no? Su literatura problematiza la recepción personal de la historia colectiva. Como profesor y como intelectual, usted ha opinado sobre el peronismo, sobre la última dictadura militar, sobre los procedimientos para historiar. ¿Qué opina sobre los directores argentinos jóvenes que han abordado la historia con documentales en primera persona o con otras interesantes soluciones formales? Bueno, estoy muy interesado, como les decía, estoy muy interesado en esto, ¿no? Por ejemplo, ha surgido un cine documental hecho por hijos de desaparecidos que han investigado sus propias historias y han conseguido resultados documentales en el sentido de son maneras de decir algo que tiene un valor histórico, ¿no? Por lo menos el valor de su experiencia. Y formalmente han hecho cosas muy interesantes. Entonces, me parece que esa tensión entre la historia, la política y el arte mantiene un tipo de productividad frente a la cual tenemos que estar atentos, digamos así, ¿no? ¿Cómo es su relación actual con el cine? ¿Acude a las salas de cine? ¿Cómo se relaciona con el formato DVD? ¿Se baja películas de internet? No, eso no soy capaz todavía de hacer eso. Pero desde luego veo mucho film por DVD, digamos. Me parece que la cuestión de poder ver los films en la casa como si fuera una biblioteca ha transformado totalmente la relación con el cine. Si bien sigo todavía con la tradición de ir al cine, porque es un tipo de ejercicio social que forma parte de mi propia vida, digamos, y voy al cine en Nueva York, y voy al cine en Princeton y en Buenos Aires, podría decirse que la mayor cantidad de películas que veo las veo en casa, digamos, en DVD, ¿no? Y habitualmente lo que veo son series de films, géneros veo a veces, por ejemplo, empiezo a ver western y veo western durante un tiempo. Pero me parece que eso sí nos permite un tipo de relación con el cine muy productiva. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos, ¿no? Vamos. No, primero tú. No, me gusta esa imagen, ¿no? La imagen del cine vacío, digo.